Buenas tardes, mi nombre es John Steven Ibagué Sosa y vengo a exponer la parte que me correspondió del cuadro comparativo de los planos topográficos y los planos arquitectónicos. Soy del grupo 3 y lo que me correspondió exponer pues, es la definición, su principal propósito y quién es el responsable de la elaboración. Bueno, pues la definición del plano topográfico es determinar las características físicas y reales del terreno y sus principales elementos que lo componen pues es el relieve, las alturas, formas, elementos naturales y artificiales. Los naturales pues son ríos, árboles, rocas, y los artificiales pueden ser, no sé, cercas, casas, corrales, pues teniéndolo en un contexto de un levantamiento en un área rural. La definición de los planos arquitectónicos pues es representar el diseño proyectado de una estructura. Sus principales elementos que la componen son las alturas, los espacios, acabados, la distribución y los materiales. El principal propósito de los planos topográficos pues es estudiar, medir, determinar el terreno antes de hacer el diseño de la construcción, porque como ya sabemos pues primero nosotros somos el pilar de todo proyecto. Pues, primero hay que hacer la topografía para que los otros profesionales puedan hacer su trabajo pues basándose en los datos topográficos. La principal función de los planos arquitectónicos pues es diseñar una construcción definida, estética y legalmente aprobada. Porque, o sea, legalmente aprobada pues a ajustarnos pues a los parámetros que lo dicta la ley. Por ejemplo, que una columna debe tener tanto acero, que para un segundo piso las zapatas deben ser de 4x4, que la columna debe ser más grande, que el calibre de la varilla o el hierro que se va a utilizar para hacerla pues debe ser más grueso, ¿sí? Que los flejes deben ir a tanta distancia. Bueno, sí, ajustarnos a lo legal para que no tengamos problemas más adelante pues, en nuestra construcción, o pues que nos aprueben la construcción. El principal responsable de los planos topográficos pues es el topógrafo, sí, pues, y pues nosotros nos ayudamos de los otros profesionales, porque pues es un trabajo en conjunto, porque por ejemplo a la hora por ejemplo de hacer un movimiento de tierra pues necesitamos al arquitecto o el estudio de suelos para hacer los taludes, y pues ya nosotros tomar nuestras medidas, ¿sí? Pues sí, hay muchos ejemplos. Nosotros debemos trabajar con todos los profesionales pues, para hacer un buen trabajo, ¿sí? Y pues el responsable de los planos arquitectónicos pues los mismos ingenieros o arquitectos, ¿sí? Pues a la hora de diseñar. ¿Por qué? Porque se basan, no necesitan de nosotros en sí, pues sí, para tomar, por ejemplo, ir a tomar un punto de donde va una zapata, esta pared de ir acá, ¿sí me entienden? Pero en sí, pues él hace su diseño solo, ¿sí? No necesita de nosotros, solo necesita pues la información que le proporcionamos, porque con ella puede trabajar si la construcción que él va a hacer o el diseño puede adaptarse a las características del terreno, ¿sí? O si tiene ¿cómo se llama esto? Un presupuesto, pues si le cuesta más hacerlo en un lado donde hay que hacer muchos movimientos de tierra, pues él va a buscar una forma de hacerlo en otro lado o cambiar el diseño, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias.
En esta parte de la exposición voy a explicar el cuadro comparativo entre los planos topográficos y los planos arquitectónicos, centrándome específicamente en los instrumentos utilizados y el contenido que incluye cada uno. Para comenzar, pues hablaré de los planos topográficos, que estos planos se elaboran con el objetivo de representar de forma precisa las características físicas del terreno, tanto naturales como artificiales. Para su realización se emplean instrumentos de medición especializados, entre los cuales se destacan pues, la estación total, el nivel topográfico, el GPS geodésico, la cinta métrica y en algunos casos el dron para levantamientos fotogramétricos. Pues estos instrumentos permiten obtener datos exactos de distancias, ángulos, elevaciones y coordenadas, lo que garantiza pues, la precisión del plano, ¿no? Y pues en cuanto a su contenido, los planos topográficos incluyen elementos como curvas de nivel, cotas de elevación, pendientes, límites del terreno, vías de acceso, accidentes naturales como ríos o taludes, y pues también elementos construidos existentes. Pues toda esta información es fundamental para estudios previos y para el diseño de proyectos de ingeniería y de construcción. Ahora bien, pasando a los planos arquitectónicos, estos tienen como finalidad representar el diseño y la distribución de una edificación. Los instrumentos utilizados en su elaboración son diferentes, ya que se enfocan más en el dibujo técnico y como el diseño. Entre ellos pues encontramos lo que son las reglas, escalímetros, escuadras, compases y actualmente o de forma muy importante el software de diseño asistido por computadora, que son como lo que ya hemos venido trabajando, así como Revit, AutoCAD, CivilCAD y así entre otros. Y respecto a su contenido, los planos arquitectónicos incluyen plantas, cortes, fachadas, distribución de espacios, dimensiones, niveles de piso, puertas, ventanas, materiales que se usaron en la obra y algunos detalles pues constructivos. Pues esta información permite visualizar cómo será la edificación y sirve como guía para su construcción. Y pues para concluir, pues podemos decir que aunque ambos tipos de planos son fundamentales en un proyecto, pues se diferencian tanto en los instrumentos que utilizan como en la información que representa cada uno. El plano topográfico se enfoca en el terreno y su medición precisa, mientras que el plano arquitectónico se centra en el diseño y la organización del espacio construido. La etapa del proyecto de los planos topográficos se usa principalmente en la planificación y diseño de un proyecto de arquitectura, ingeniería y urbanismo para entender el terreno como elevaciones, pendientes y curvas de nivel y poder diseñar infraestructuras como carreteras, edificios y urbanizaciones. También durante la ejecución para el replanteo y control de la obra, siendo una herramienta continua desde el inicio hasta el control final de la construcción. Los planos arquitectónicos se usan principalmente en la etapa de desarrollo, diseño y documentación de la construcción o proyecto ejecutivo, donde se detallan para la construcción, pero sus versiones preliminares, bocetos y anteproyectos inician desde el diseño esquemático conceptual para definir la forma y funcionalidad del edificio, siendo cruciales para la aprobación del cliente, obtención de permisos y guía de constructores. La utilidad principal de los planos topográficos es ofrecer una representación detallada y precisa de las características físicas altimétricas de un terreno, como curvas de nivel, desniveles, edificaciones, ríos, entre otras, para fundamentar el diseño, planificación y ejecución de proyectos de ingeniería, construcción, urbanismo y gestión ambiental, minimizando errores, optimizando recursos y asegurando la estabilidad de las obras. La utilidad principal de los planos arquitectónicos es servir como guía visual y técnica detallada para la construcción, comunicando de forma precisa el diseño, distribución, dimensiones, materiales y especificaciones del proyecto a arquitectos, ingenieros y constructores, asegurando que la obra se ejecute fielmente a la visión original, sea funcional, segura y cumpla con las normativas, además de ser un documento legal para permisos y financiación. Impacto en el proyecto de planos topográficos. En un proyecto es fundamental y abarca desde el final, ya que proporcionan datos precisos del terreno, curvas de nivel, evitando errores costosos, optimizando recursos, movimiento de tierras, drenaje, garantizando el cumplimiento de normativas y sirviendo como base para el control de calidad y la estabilidad a largo plazo.
de la construcción, influyendo directamente en costos, tiempo y seguridad. El impacto de los planos arquitectónicos en el proyecto es fundamental, ya que son de guía visual técnica que define cada aspecto de la construcción, desde la función y la estética hasta la eficiencia de coordinación entre equipos, evitando errores costosos y asegurando que el diseño final cumpla con la intención, las necesidades del usuario y la normatividad, impactando positivamente en la funcionalidad, sostenibilidad y economía del proyecto. La relación entre planos topográficos en la de complementariedad y conexión para una representación integral del terreno, mostrando detalles de relieve, curvas de nivel para mostrar el relieve y conectando diferentes levantamientos mediante puntos comunes y coordenadas para integrarlos en un mapa más grande o detallar una zona específica con mayor precisión. En arquitectura, la relación con el otro plano se refiere a como un plano generalmente una planta se conecta o se ve afectado por el otro, como cortes, fachadas o el plano de detalle para dar una visión completa, mostrando alturas, relaciones espaciales, verticales, cortes, acabados y conexión con el terreno, situación siendo esenciales para que constructores y clientes comprendan dimensiones materiales y la funcionalidad total del espacio en 3D a partir de su visualidad 2D.